Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días vino esta palabra del Señor a Natán: Ve y habla a mi siervo David. Así dice el Señor: ¿Tú me vas a construir una casa para morada mía? Desde el día que hice subir de Egipto a los hijos de Israel, hasta hoy yo no he habitado en casa alguna, sino que he estado peregrinando de acá para allá, bajo una tienda como morada. Durante todo el tiempo que he peregrinado con todos los hijos de Israel, ¿acaso me dirigí a alguno de los jueces a los que encargué pastorear a mi pueblo Israel, diciéndoles: ¿por qué no me construyen una casa de cedro? Pues bien, di a mi siervo David: así dice el Señor del universo: yo te tomé del pastizal, de andar tras el rebaño para que fueras jefe de mi pueblo Israel. He estado a tu lado por donde quiera que has ido. He suprimido a todos tus enemigos ante ti y te he hecho tan famoso como los grandes de la tierra. Dispondré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que resida en él sin que lo inquiete, ni le hagan más daño los malvados, como antaño, cuando nombraba jueces sobre mi pueblo Israel. A ti te he dado reposo de todos tus enemigos. Pues bien, el Señor te anuncia que te va a edificar una casa. En efecto, cuando se cumplan tus días de reposo en tus padres, yo suscitaré descendencia tuya después de ti. Al que salga de tus entrañas le afirmaré su reino. Será él quien construya una casa a mi nombre, y yo consolidaré el trono de su realeza para siempre. Yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Si obra mal, yo lo castigaré con vara y golpes de hombres, pero no apartaré de mí mi benevolencia, como la aparté de Saúl, al que alejé de mi presencia. Tu casa y tu reino se mantendrán siempre firmes ante mí. Tu trono durará para siempre. Natán trasladó a David estas palabras y la visión. Palabra de Dios. Le mantendré eternamente mi favor. Sellé una alianza con mi elegido, jurando a David mi siervo: te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Él me invocará: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Y lo nombraré mi primogénito, excelso entre los reyes de la tierra. Le mantendré eternamente mi favor, y mi alianza con él será estable. Le daré una prosperidad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al mar. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca y ya en el mar se sentó. Y el gentío se quedó en tierra junto al mar. Les enseñaba muchas cosas con parábolas y les decía instruyéndolos: escuchen, salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano.
El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. Y añadió: el que tenga oídos para oír, que oiga. Cuando se quedó a solas, los que lo rodeaban y los 12 le preguntaban el sentido de las parábolas. Él les dijo: a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, en cambio a los de fuera todo se les presenta en parábolas, para que por más que miren no vean, por más que oigan no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. Y añadió: ¿no entienden esta parábola? Pues ¿cómo van a conocer todas las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces. Son inconstantes y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden. Ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Palabra del Señor. Qué buena intención la del rey David. Después de haber trasladado el arca, cuando ya el pueblo se ha organizado y todos viven establemente, quiere colocar un lugar digno, hecho de piedra, no ya de madera ni de lonas, sino de piedra, para guardar el arca de la alianza y celebrar allí todos los ritos que desde Moisés el pueblo de Israel, a través del sacerdocio aronítico, viene celebrando. Ese es el deseo de David. Buen deseo, en ningún momento es mal deseo. Ahorita preguntémonos cuál es el deseo de Dios. ¿Habitar en un templo de piedra? No. El deseo de Dios es habitar en los corazones de carnes del hombre, de cada uno de los hombres. Y entonces Dios quiere habitar allí donde el hombre tiene sentimientos, donde el hombre es sensible, donde el hombre puede percibir. Sí, Dios quiere habitar en aquellos que escuchando su palabra la ponen en práctica. Y así quiere habitar en medio de su pueblo, residir en el corazón de cada uno de aquellos que ha respondido a la llamada del Señor y que lo ha dejado todo por seguirle. Mantenemos muchas preocupaciones en el decoro y el mantenimiento de nuestros templos, llamados por lo que contienen iglesia, que es la iglesia de Dios que se reúne en estos grandes recintos. Y a veces nos distraemos y nos llama la atención el decoro inmobiliario y todo lo que un templo puede presentar de belleza en esbotos, en pinturas, en imaginería. Pero ¿cuál es lo más prioritario? ¿Esto exterior o lo interior? ¿Verdad que lo interior? ¿Cómo está el corazón de aquellos que vienen al templo? ¿En el corazón de aquellos sí mora Dios? Mejor, en el corazón nuestro cuando entramos al templo sí mora la presencia de Dios. Israel tenía solo un templo, el de Jerusalén. Nosotros tenemos muchos templos. Sí, pero es que cada uno de nosotros es templo. Y donde hay un cristiano que le ha dado el corazón a Jesús, hay un templo vivo de Dios. Y para llegar a ser esos templos vivos de Dios, ¿qué se necesita? Pues hoy San Marcos nos pone esa famosa parábola del sembrador, que el texto mismo lo explica. La Escritura explica la Escritura. Y podríamos decir que no hagamos explicación de ello. Pero sí hay que tener unos aspectos relevantes para hacernos una pregunta. ¿Qué clase de tierra soy yo?
La pregunta hoy sería esa: ¿cómo ha caído la palabra de Dios en mí? Pareciera que el sembrador de la parábola pierde en la orilla del camino, entre zarzas. La semilla cae en diversos lugares donde no puede dar fruto por las circunstancias que la misma parábola dice. La pueden volver a escuchar o a leer. Y fíjense que finalmente solo una parte, pero esta parte produce el 60, el 100%. ¿Quedará recompensado entonces así el sembrador? El Señor nos anima de otra parte, recordando aquella del profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11, que su palabra no va a regresar a él vacía, que la palabra que él manda sobre la tierra es como la lluvia, no regresa sin haber dado su resultado, su fruto. Hay muchas condiciones para que una semilla germine. La semilla en sí es buena y lo trae todo, en este caso, toda la potencialidad de desarrollarse. Pero se necesitan unas condiciones: el terreno cómo está preparado, climatológicamente cómo se presenta el tiempo para que se desarrolle la germinación de la semilla. Es un terreno que se ha sido bien preparado para evitar la cizaña, para evitar los parásitos, los animales que pueden dañar la semilla. ¿De dónde depende la eficacia de la palabra de Dios? Nos podríamos hacer la pregunta. Y así como cuando el sembrador hace su tarea, él sabe que depende mucho del terreno donde él siembra y por eso lo prepara bien. Entonces, ¿de dónde depende la condición para que la palabra de Dios germine y dé el fruto requerido y esperado? Del corazón donde llega esa palabra, del corazón donde cae esa semilla. Entonces, ¿qué clase de corazón tengo yo? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Qué espacio hago en mi vida y en mi conciencia a la fe, a la esperanza, para que en mí broten las virtudes de la palabra de Dios? Pidámosle al Señor que esté con nosotros en medio de todas nuestras actividades, sea en la oficina, en el colegio, en el taller, en la tienda, en el almacén, bueno, donde trabajes, donde nos encontremos haciendo nuestra tarea diaria para ganarnos el pan de cada día. Hay que hacer el espacio a Dios para encontrarlo en medio de la jornada, del calor, de la fatiga, de los documentos de despacho, de las actividades lúdicas de los colegios. Encontremos a Dios en el tablero, en el marcador. Encontremos a Dios en la mirada de los estudiantes a los que educamos. Encontremos a Dios en la mirada del amigo, en la mirada del que viene a pedirnos un servicio, y reflejémoslo. Claro, las condiciones climatológicas están dadas, siempre y cuando sepamos vivir en un ambiente donde esté la familia de Dios, de aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica, de aquellos que posibilitan con su oración diaria, su meditación, quizás con la escucha de estas palabras. Hoy, hermano que me escuchas, tienes que hacerle un espacio a Dios en el tiempo de tu jornada y en la tierra de tu corazón, para que des fruto abundante. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.